Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Pues aquí estamos, continuando con el estudio comentario de Apocalipsis del Dr. Stephen Jones, y en el libro séptimo nos encontramos en el capítulo 7, la octava bestia, que vamos a ver hoy, y el siguiente capítulo. Bueno, ayer les decía algo sobre el tema del 8 de agosto, pues no sé si la noticia, todavía no he recibido el weblog de Stephen Jones de este día. Ya sabe que allí van con más retraso, aquí en España vamos pues con 7 horas de ventaja. Y bueno, pues no sé si se habrá referido a ese asalto que han hecho a la residencia de Trump en Mar-a-Lago. Eso no es positivo, pero quizás eso sea el desencadenante para que otras cosas se pongan en marcha, no lo sé. En cualquier caso, si me entero de algo ya se lo haré saber. Bueno, y vamos a continuar entonces con esto. La octava bestia, decíamos, capítulo 7. La bestia escarlata de Apocalipsis 17 fue vista con 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, según el ángel, son 7 reyes, o reinos, señoríos, representados por 7 montes. Estos reyes son en realidad 7 formas o manifestaciones de la bestia, y por esta razón ellos mismos son llamados bestias. Apocalipsis 17:11 dice: y la bestia, que era y no es también el octavo, y es uno de los 7, y va a la destrucción, que ya habíamos dicho que más que destrucción es perdición. Para reiterar, la bestia escarlata no es solo una entidad, también es un octavo y es uno de los 7. En realidad solo hay 7 bestias distintas, como le dijo el ángel a Juan en el versículo anterior. Entonces, ¿cómo puede una bestia ser 2? Es decir, ¿cómo puede haber 8 bestias? Vamos a poner bestias con mayúscula porque se refiere no a bestias literales, sino a entidades. La séptima es una bestia doble, es decir, una bestia que viene en 2 etapas. La etapa 1 se manifiesta principalmente como un perseguidor en su guerra contra los santos. En la segunda etapa, la bestia parece transformarse en un traidor o traidora, así como Judas, el hijo de perdición. Por lo tanto, él va a la destrucción o perdición, como les decíamos antes. Daniel no vio esta segunda etapa porque su cuerno pequeño hizo la guerra solo contra los santos por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, por 1260 años, hasta que llegara el tiempo en que los santos tomarían posesión del reino. Daniel 7, 22, 22. Bien, obviamente no puede ser Daniel 7, 22, 22, tiene que ser Daniel 7, 21 al 22 o 22 al 23. Ahí lo buscan. Pero este marco de tiempo nos lleva solo a la Revolución Francesa, que fue 1260 años después de que Justiniano cambiara los tiempos y las leyes en el 529 al 534 después de Cristo. Obviamente la Revolución Francesa en 1789 a 1794 no otorgó el mandato de dominio a los santos del Altísimo.
Juan vio más allá de la revelación de Daniel, porque se le reveló en Apocalipsis 13 que este cuerno pequeña recibiría una herida mortal después de su dominio de 1260 años. O sea, hasta la herida mortal 1260 años, pero después la herida mortal sería sanada, sería restaurada, y entonces la bestia resucitaría y continuaría gobernando. Entonces reviviría y se aliaría con la bestia financiera de la tierra, la bestia bancaria de los Rothschild. Daniel no vio nada de esto, ni de hecho ni siquiera vio las 7 cabezas de esta bestia, solo vio los 10 cuernos de ella, que explicaremos más adelante. Entonces, la revelación de Juan completa los detalles históricos posteriores a la Revolución Francesa que Daniel no había visto antes. Juan construye sobre la revelación de Daniel. Esencialmente, la 7ª cabeza de la bestia era el cuerno pequeño de Daniel. Fue la bestia de la Iglesia, el Imperio Romano cristiano entre comillas, que hizo guerra contra los santos vencedores, contra los vencedores, durante 1260 años, es decir, los persiguió, la Inquisición y todas esas cosas, ¿verdad? Hasta que recibió su herida mortal en la cabeza, cuando fue destituido el papado por Napoleón, como saben, como ya hemos estudiado, pero después Napoleón, cuando quiso ser coronado emperador, pues necesitaba un papa para que su ego se viera satisfecho, y entonces lo volvió a restituir el papado. Esa fue la resurrección de la 7ª bestia, que es también la 8ª. La Revolución Francesa marcó el principio del fin de las Inquisiciones, pues después de esto Roma casi no tenía poder para continuar su guerra contra los disidentes, los protestantes y los santos. Lo que reconoce la ley sobre el que muere y resucita. Entonces ya era otra entidad. Al resucitar, la ley nos reconoce como otra entidad, y entonces por eso se habla de una 7ª y una 8ª, aunque es la misma. Con la curación de su herida fatal, la 7ª cabeza o bestia se levantó de entre los muertos y se convirtió en la 8ª cabeza de Apocalipsis 17:11. Es un principio de la ley que cuando uno muere y resucita de entre los muertos, la ley lo ve como una nueva criatura. Así somos nosotros, los creyentes. Así es como la ley ve a todos los que han muerto en Cristo y han resucitado con él. Segunda de Corintios 5, del 14 al 17, nos muestra esto. Porque el amor de Cristo nos apremia o nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por tanto, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aunque a Cristo hemos conocido según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, cosas nuevas han venido. Y eso les pasó pues a los apóstoles que habían conocido a Jesús en la carne, pero después ya no lo conocían así. Cuando ellos creyeron, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y eso, pues ya Jesús era una nueva criatura, era una nueva creación, y por lo tanto ya no podía ser conocido como lo conocieron en la carne, sino como otra persona diferente. En otras palabras, ya no conocemos a Cristo como era antes de su resurrección. Nos relacionamos con él en su estado posterior a la resurrección. Este es un reconocimiento legal de que él no es la misma persona que era mientras caminaba sobre la tierra. Y perdónenme que les diga, así es como nosotros debemos ver a nuestros familiares en la carne que aún no han creído. No debemos de conocerles en la carne, debemos conocerles con el Espíritu, y según el Espíritu no son de nuestra familia. Ellos serán de nuestra antigua familia natural, pero no son de la familia a la que pertenecemos ahora. Los amamos y queremos su salvación para que sean de nuestra familia de nuevo.
Legalmente hablando, Él es una nueva creación. Legalmente hablando, reiteramos, Jesús murió y Jesucristo es una nueva creación. Así también nosotros somos nuevas criaturas, si en verdad nos identificamos con los nuevos embriones que han sido engendrados en nosotros como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Al entender cómo ve la ley, la muerte y la resurrección, no solo entenderemos o entendemos cómo nos ve la ley a nosotros, sino también cómo ve la ley a la bestia que recibió la herida mortal y luego volvió a vivir. Es la misma ley con aplicaciones muy diferentes. El cuerno pequeño que persiguió a los santos durante tantos siglos renació, por así decirlo, como otra criatura. Por lo tanto, el séptimo se ha convertido en el octavo desde un punto de vista legal, pero desde una perspectiva histórica, ambos son la misma bestia, ambas cabezas, ¿no? Separadas solo por la herida mortal en la cabeza. Así también podría decirse que aunque somos nuevas criaturas en Cristo, parecemos ser la misma persona que siempre fuimos, pero legalmente no lo somos. Este cambio de identidad funciona para nosotros de manera positiva, traspasándonos de la ley del pecado de la muerte a la ley de la vida de resurrección. A mí me gusta decir que hay dos árboles genealógicos, el de Adán, el del primer Adán y el del último Adán, que es Cristo. Y cuando creemos somos trasladados de uno al otro. Del pecado a la muerte, la ley de la vida de resurrección, Romanos 8:2, pero la misma ley tiene un efecto negativo sobre la séptima bestia, que tiene que convertirse en la octava. La bestia no muere en Cristo, aunque es una bestia cristiana por religión. En cambio, se transforma de perseguidora a traidora, de perseguidora en traidora, o de una bestia que se come a la gente a una que traiciona a Cristo según el patrón de Judas. El ascenso del sionismo, y lo hemos escrito con Z para diferenciarlo del sionismo verdadero, que son los que pertenecen al monte Hermón, no al monte Sión, no a la vieja Jerusalén, no a Agar. El surgimiento de la casa Rothschild a finales del 1700 y especialmente después de las guerras napoleónicas trajo ciertas expectativas judías sobre la familia que al principio no fueron bien recibidas. Los Rothschild ciertamente deseaban usar su nueva riqueza y su creciente influencia para elevar el estatus de los judíos donde quiera que fueran, aunque ellos son askenazíes, son no judíos por adopción. Pero su enfoque principal en la década de 1800 fue hacerlo en Europa. Niall Ferguson, no sé cómo se pronunciará, la biógrafa oficial de Rothschild, nos dice: el dilema central al que se enfrentaron los Rothschild radicaba aquí. Debido a su riqueza, otros judíos buscaban liderazgo en ellos, en su búsqueda de la igualdad de derechos civiles y políticos con el resto de los europeos, aunque ellos no fueran cristianos. Como veremos, este liderazgo surgió desde una etapa notablemente temprana, comenzando con los esfuerzos de Mayer Amschel, que es el primer Rothschild, para lograr los derechos civiles de los judíos de Frankfurt en la era de las guerras napoleónicas y continuando con la campaña de su nieto Lionel para asegurar la admisión de judíos a la Cámara de los Comunes en las décadas de 1840 y 1850. Fue una estrategia que se adaptó bien a los Rothschild, permitiéndoles seguir su propia estrategia familiar de penetrar en las élites sociales y políticas donde vivían sin convertirse del judaísmo, sin volverse del judaísmo, sin tener que, vamos a decir, sin mejor abandonar el judaísmo.
y permitiéndoles hacer buenas obras en nombre de sus correligionarios, mientras que al mismo tiempo adquirían un estatus casi real a los ojos de otros judíos. The House of Rothschild, volumen 1, página 22. Es el libro del que hemos hecho esta cita. Es decir, ellos eran judíos, eran millonarios, pero no eran admitidos en las élites debido a su judaísmo, y entonces estuvieron luchando precisamente para poder ser admitidos incluso en la Cámara de los Comunes y los lores, adquirir en las élites y los otros sin tener que renunciar a sus creencias en el judaísmo. La estrategia de Rothschild fue romper las barreras que excluían a los judíos de un alto estatus social y político. La estrategia era obtener el derecho a asimilarse a la sociedad europea sin convertirse al cristianismo, pero al mismo tiempo surgieron otros judíos que carecían de la paciencia necesaria para tal estrategia y que creían que los judíos necesitaban su propio país donde pudieran disfrutar de plenos derechos de ciudadanía comparables a otras naciones. Ferguson continúa, citando del libro: al mismo tiempo, cuando otros judíos, desesperados por la asimilación como objetivo, comenzaron a presionar por algún tipo de regreso a Tierra Santa, la posición de los Rothschild se vio aún más comprometida porque ellos mismos no deseaban abandonar su ciudad palaciega y sus residencias en el campo por la árida Palestina, página 22. Sus enemigos vieron la negativa de los judíos a convertirse a una nueva religión como evidencia de su negativa a ser parte de la nación europea en la que vivían, es decir, una negativa a asimilarse, a ser engullidos por la cristiandad, por decirlo de alguna forma. El requisito religioso para convertirse al cristianismo había sido una barrera para la asimilación debido a que la mayoría de los judíos hasta ahora se habían negado a unirse a la Iglesia. Se consideraba que se negaban a asimilarse más que a convertirse. Por lo tanto, los críticos hicieron más para crear el sionismo con Z que los propios judíos. Continuamos citando del libro: las caricaturas hostiles de las décadas de 1840 y 1890 mostraban a los Rothschild con una multitud de judíos que salían de Alemania hacia Tierra Santa, viajaban en primera clase, pero se iban de todos modos. Al comentar sobre la campaña de Lionel para la admisión a la Cámara de los Comunes, Thomas Carlyle preguntó: ¿cómo puede un verdadero judío, por posibilidad, tratar de ser senador o incluso ciudadano de cualquier país, excepto en su propia y miserable Palestina, a donde todos sus pensamientos y pasos y esfuerzos tienden? Este fue, en términos generales, el argumento, aunque no el lenguaje, de los primeros sionistas como Theodor Herzl, quien llegó a creer que la única solución a la cuestión judía era que los judíos abandonaran Europa y fundaran su propio Judenstaat. Herzl hizo una sucesión de intentos para ganar el apoyo de los Rothschild con la creencia de que estaban a punto de liquidar su vasto capital como respuesta a los ataques antisemitas. Pero su dirección de 66 páginas al Consejo de la familia Rothschild nunca se envió, ya que concluyó por el rechazo inicial que eran personas vulgares, despectivas y egoístas. Los Rothschild, declaró más tarde, fueron una desgracia nacional para los judíos. Incluso amenazó con liquidarlos o con librar una campaña bárbara contra ellos si se oponían a él. Ya en 1836, los judíos proponían que los Rothschild usaran su riqueza para comprar Palestina para un Estado judío. Sabemos que al final eso hicieron. Los Rothschild pues se compraron la mayoría de esas tierras, levantaron el parlamento y hay un templo masónico allí, en fin, un montón de cosas. Ya en 1836 los judíos proponían que los Rothschild
usaran su riqueza para comprar Palestina para un Estado judío. Repetimos, el primer socialista francés, Charles Fourier, fue otro que pensó que la restauración de los hebreos sería una espléndida coronación para el caballero de la casa de Rothschild. Como Esdras y Zorobabel, pueden llevar a los hebreos de regreso a Jerusalén y erigir una vez más el trono de David y Salomón para llamar a una dinastía Rothschild. De hecho, es posible ver tales comentarios como expresiones de esperanzas milenarias cristianas, con los Rothschild supuestamente acelerando la segunda venida, pero no hay evidencia de que los Rothschild albergaran tales intenciones. La participación de miembros individuales de la familia en lo que se conoció como sionismo fue un desarrollo posterior. Aquí debería ser también sionismo, pero como estamos citando del libro lo vamos a dejar así. De Niall Ferguson. Parece entonces que la estrategia de Rothschild fue primero ascender a posiciones de poder dentro de la estructura política y social europea. Es difícil saber si su plan preveía un eventual Estado de Palestina, debido a su secretismo. Era su política habitual quemar todas las cartas escritas por un Rothschild después de su muerte. El propio Ferguson, o la propia, mejor había que decir porque es una mujer, creo, la propia Ferguson, lamenta la falta de cartas sobrevivientes y dice: más en serio, casi todas las copias de las cartas enviadas por los socios de Londres, en la medida en que se hicieron, fueron destruidas por orden de los socios sucesivos. Todo lo que sobrevive son 8 cajas tentadoras que cubren el periodo de 1906 a 1914. Por lo tanto, tenemos muy pocas cartas de Nathan Rothschild, en comparación con las miles de sus hermanos que han sobrevivido. Solo un número frustrantemente pequeño de su hijo mayor Lionel, y casi nada de sus nietos para el periodo anterior a 1906. También se debe decir que se conservaron relativamente pocas cartas no comerciales de los socios. De hecho, el primer Lord Rothschild, Mayer Amschel, insistió en que toda su correspondencia privada fuera quemada después de su muerte. Como ven, no solo llegaron a la Cámara de los Comunes, sino también a la Cámara de los Lores. Está claro entonces que los Rothschild no querían que el público supiera de su funcionamiento interno. Es posible que hayan tenido una estrategia sionista a largo plazo que no querían que otros supieran. Quizás pensaron que si sus enemigos se enteraban de esta estrategia sionista a largo plazo, sería utilizada como prueba de que no podían asimilarse y debían ser excluidos de la sociedad europea. Eran muy cautos, muy civilinos. Cualquiera que sea el caso, está claro que la década de 1800 vio una lenta pero constante emancipación de los judíos, en gran parte gracias a los esfuerzos de la familia Rothschild. Esto coincidió con el surgimiento de la octava bestia, la Iglesia. Al mismo tiempo surgieron aspiraciones de sionismo entre aquellos que estaban impacientes o que no creían que la emancipación real fuera posible. Puede ser que los propios Rothschild fueran finalmente empujados a asumir un papel más importante en el movimiento sionista a principios del siglo XX. En cualquier caso, cuando el gobierno británico finalmente arrebató Palestina al Imperio Otomano en 1917, el secretario de Relaciones Exteriores británico, Lord Balfour, le escribió a Walter Rothschild la carta conocida como la Declaración de Balfour. 2 de noviembre de 1917. En parte decía: el gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar a los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos
y el estatus políticos que disfrutan los judíos en cualquier otro país. En ese momento, Walter Rothschild era el líder de la Federación Sionista Británica. La carta era una declaración de intenciones de establecer una patria judía en Palestina, no un Estado judío. Entonces está claro que en 1917 los Rothschild habían adquirido un papel de liderazgo en el movimiento sionista, lo quisieran o no. Lo hubieran buscado o no, al final se vieron ahí metidos. 30 años después, las Naciones Unidas debatieron la resolución palestina del 21 al 29 de noviembre de 1947 y luego aprobaron la resolución para una patria judía a partir del 14 de mayo de 1948. No contentos con eso, cuando llegó el momento, los líderes judíos en Palestina declararon un Estado judío. Un Estado judío. Un Estado judío, no una patria, sino un Estado judío. Que fue más allá del mandato de la ONU, lo que fue más allá del mandato de la ONU, y esto desencadenó el primer conflicto árabe-israelí. Para saber cómo se desarrolló este conflicto durante la primera mitad del siglo XX, así como las raíces de este conflicto, en el libro de Génesis, vea mi libro, el libro del doctor Stephen Jones, La lucha por el derecho de nacimiento primogenitura. Está enlazado en el libro y si quieren buscar ustedes, pues lo tienen en el blog Tabernáculo, y además está destacado como uno de los libros base o importante de Stephen Jones en la columna de la derecha del blog según van bajando. La Biblia profetiza el regreso de los judíos a Palestina, pero los sionistas, incluidos los sionistas cristianos, no entienden realmente lo que enseñan los profetas al respecto. Esto se debe principalmente a la ignorancia cristiana de la distinción entre lo que es Israel y lo que es Judá, y los llamamientos que Jacob había dado a cada nación en Génesis 48-49. Israel se separó en dos naciones. Israel conservó el nombre, el reino del norte, las tribus de Efraín y Manasés, y Judá pues se quedó con el sur, con Leví y con media tribu de Benjamín, pero ahí desde ese momento fueron dos naciones diferentes. Asimismo, con dos llamados diferentes y con profecías diferentes. Asimismo, los sionistas cristianos pasan por alto o niegan rotundamente las declaraciones proféticas de Jesús en el Nuevo Testamento. Ojito, sionistas cristianos, escuchen esto. Repito, asimismo, los sionistas cristianos pasan por alto o niegan rotundamente las declaraciones proféticas de Jesús en el Nuevo Testamento, donde nos dice el verdadero propósito de Dios para el regreso de los judíos. Los trajo de vuelta no para su bien, sino para juzgarlos en la escena del crimen cuando rechazaron y crucificaron al Mesías. Lucas 19, 27 al 28. En otras palabras, el hecho de que las Escrituras profetizaron el regreso de los judíos a Palestina no debe tomarse como la aprobación divina o que los sionistas tenían derecho a maltratar o expulsar a los palestinos de sus hogares y sus granjas. Sabemos que el Estado actual, ya el mal llamado Estado de Israel, porque en todo caso debería haberse llamado Judá, pues se fundó sobre los cimientos terroristas, sobre la sangre, y además sin el arrepentimiento que la propia Torá prescribe para poder regresar del cautiverio. Los sionistas cristianos, que creen que están bendiciendo a los judíos pagando su traslado a Israel, en realidad los están enviando a una destrucción casi segura, porque Jerusalén va a ser destruida, como está profetizado, la vieja Jerusalén, pero ya para no volver a reconstruirse nunca más.
Bueno, ya saben que solo profetiza Jeremías cuando conduce a los ancianos al valle de la Jena y rompe una vasija que dice, así como esta vasija de alfarero que no se puede recomponer, así va a ser Jerusalén. Pero Jerusalén ha sido reconstruida, después fue reconstruida otras 2 veces y hoy mismo está en pie. Entonces, pues lógicamente la profecía no se ha cumplido, porque tiene que cumplirse de tal forma que la vasija no se pueda recomponer, que Jerusalén no se pueda reconstruir. Más allá de esto, están apoyando a quienes en tiempos pasados usurparon el trono de David y ahora usurpan la primogenitura de José. El trono de David y ahora usurpan la primogenitura de José. Este es el factor Judas que aflige a los que no entienden las escrituras ni la profecía de la octava bestia de Apocalipsis 17:11. Bien, y vamos con el capítulo 8, donde vamos a dejar claro quiénes son estos 10 cuernos. Apocalipsis 17, 12 al 13 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido un reino, pero recibirán autoridad como reyes con la bestia por 1 hora. Estos tienen un solo propósito y dan su poder y autoridad a la bestia por 1 hora. Si tratáramos de pintar un cuadro de una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, nos enfrentaríamos a un gran problema. ¿Cómo caben 10 cuernos en solo 7 cabezas? Es obviamente simbólico, y el ángel le explica a Juan que los cuernos, como las 7 cabezas, son reyes. Sin embargo, cuando Juan recibió esta revelación en el 96 después de Cristo, estos reyes o reinos aún no habían surgido, así que esto se trataba de un evento futuro para Juan. En ese caso había 10 naciones, en el futuro para Juan, había 10 naciones o grupos étnicos en Europa que aún no tenían reinos propios, porque estaban bajo el control del Imperio Romano. Ellos eran los bávaros, los francos, los burgundianos o burgundios, los alemanes, los suecos, los visigodos, los alanos, los vándalos, los ostrogodos y los érulos, que estos últimos se fusionaron con los longobardos o lombardos, que quiere decir barbas largas. Bien, estas 10 naciones pueden estar conectadas con los dedos de los pies de la imagen del sueño de Nabucodonosor, los 10 dedos, que se mencionan en Daniel 2 del 41 al 42. Sin embargo, Daniel no da detalles sobre los dedos de los pies, aparte de que estaban en los pies, obviamente, pues son los dedos de los pies de la cuarta bestia, que estaban en los pies de la cuarta bestia, mientras que las piernas eran de hierro, el Imperio Romano, los pies y los dedos eran en parte de hierro y en parte de cerámica o barro cocido. King James Version. Daniel 2:42 explica el significado de esta mezcla diciendo: una parte del reino será fuerte y otra parte será quebradiza. Al carecer de la fuerza del hierro puro, estos 10 dedos de los pies no eran tan fuertes como Roma. Sin embargo, como estaban en los pies de la imagen, se levantarían después de la caída del reino de hierro, en el 476 después de Cristo. Obviamente, cuando Roma se derrumbó, los 10 dedos de los pies se volvieron relativamente más fuertes que Roma. Sin embargo, el profeta no nos da más detalles hasta Daniel 7:7, cuando revela como la cuarta bestia, con grandes dientes de hierro, tenía 10 cuernos. Daniel 7:8 dice que mientras el profeta contemplaba el significado de la bestia de hierro, otro cuerno pequeño salió entre ellos y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Este cuerno pequeño lo hemos identificado como la Roma papal, que surgió cuando la Roma imperial se desmoronaba. En el libro 2 de mi comentario sobre Daniel, profeta de los siglos, capítulo 2, repito, lo tienen también
en los libros corregidos y reeditados de Stephen Jones, solo tienen que ir a la columna del blog Tabernáculo, la columna de la derecha, y pulsar ahí, en donde está la foto de Stephen Jones, su esposa Darla, con sus libros, y entonces ahí van a encontrar los libros de Daniel. Mostré cómo en mi libro 2 de mi comentario sobre Daniel, profeta de los siglos, capítulo 2, mostré cómo los 3 cuernos arrancados por el cuerno pequeño eran los érulos en el 493 después de Cristo, los vándalos en el 533 y los ostrógodos en el 553. Estos son los últimos 3 en nuestra lista de reinos. En la página anterior los hemos citado aquí. Sus historias escritas por cristianos ortodoxos de Roma los llaman bárbaros, las etnias bárbaras, porque eran cristianos arrianos, no ortodoxos. Los 10 cuernos de Daniel 7:7 son también los 10 cuernos de Apocalipsis 17:12, pero Juan no escribe nada sobre la conquista del cuerno pequeño y el desarraigo de 3 de esos cuernos. El ángel le dice a Juan en Apocalipsis 17:13 que darán su poder y autoridad a la bestia. La bestia, por supuesto, es el cuerno pequeño de Daniel 7, por lo que al vincular estos 2 conjuntos de profecías, vemos que 3 de los cuernos no dieron voluntariamente su poder a la bestia, sino que fueron sometidos violentamente por la guerra. Voy a cerrar aquí esto porque a veces como que se congela la imagen. Los 10 cuernos formaron 10 reinos independientes durante un breve periodo, es decir, de 1 hora, después de la caída de Roma en el 476 después de Cristo, tras de lo cual, a partir del 493, estos cuernos comenzaron a ser arrancados. Guerra contra el Cordero. Apocalipsis 17:14 continúa. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son los llamados y escogidos y fieles. Aquí nuevamente vemos el tema de la guerra del cuerno pequeño contra los santos, profetizada por primera vez en Daniel 7:21. Luego por Juan en Apocalipsis 13:7 y ahora nuevamente en Apocalipsis 17:14, donde se describe como una guerra contra el Cordero. La guerra del cuerno pequeño se dirige en última instancia contra Jesucristo mismo, pero debido a que Él está fuera de su alcance, es decir, en el cielo, la guerra se dirige contra su cuerpo en la tierra, es decir, el Arnion, los corderitos o los santos. Que está formado por Jesucristo y los santos. El Amnon, que es Jesucristo solo, el gran cordero, y el Arnion es Jesucristo, la cabeza, con los corderitos, con los corderos, con los santos. Jesús toma esta persecución como algo personal, por supuesto, porque perseguirlos es perseguir a Jesús mismo. Este principio se revela en Hechos 9:4, cuando Jesús en Hechos 9:4, cuando Jesús se apareció por primera vez a Saulo en el camino a Damasco y le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo preguntó quién era, Jesús respondió en Hechos 9:5: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, perseguir al Arnion es perseguir a la cabeza del Arnion, que es Cristo. Entonces vemos este principio nuevamente en Apocalipsis 17:14, donde la guerra contra el Cordero, contra el Arnion, es una guerra contra Jesús mismo, pero se pelea en la tierra contra los santos. Daniel 7:21. El término Arnion de Juan es el cuerpo de Cristo, aquellos que siguen la dirección de su cabeza. El cuerno pequeño, en cambio, exige que el cuerpo de Cristo considere a los papas como su cabeza. El Cordero está destinado a vencerlos, es decir, a vencer a los 10 cuernos dirigidos por la bestia del cuerno pequeño. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque Cristo
es Señor de señores y Rey de reyes. Como heredero legítimo del mundo, él no puede perder, aunque la guerra parezca ir mal para los santos, aunque el tiempo asignado al cuerpo pequeño estaba destinado a vencer a los santos hasta, con mayúsculas, que les llegara el tiempo de poseer el reino. Es interesante entonces que Juan nos asegure que la victoria de Cristo sobre la bestia no la logra él solo, aunque ciertamente es la razón del éxito. El ángel le dice a Juan que el Cordero vencerá junto con los que están con él. Daniel los llama los santos del Altísimo, pero el ángel en Apocalipsis 17:14 dice que son los llamados, es decir, kletos, viene del griego kletos, que quiere decir llamados, invitados, y escogidos, del griego ekletos, elegidos, escogidos, y fieles, que viene del griego pistis, fiable, fiel, confiable. El cuerpo de Cristo es primero llamado o invitado como a un banquete, luego escogido como los elegidos de Dios, y finalmente son hallados fieles cuando son probados por la persecución del cuerno pequeño. Ser uno del pueblo escogido de Dios implica estos tres elementos. Cabe destacar que falta en esta lista su raza o genealogía. Así el ángel apoya la declaración de Pablo de Romanos 11:7, donde vemos que no todos los israelitas son escogidos, sino solamente el remanente de gracia que había permanecido fiel a Dios en la persecución de Jezabel. El término pueblo escogido de Dios no se aplicaba a los judíos incrédulos ni en el caso del cuerno pequeño. El término se aplica más tarde a la iglesia bestia que persigue a los santos. Las aguas. Veamos qué son las aguas. Apocalipsis 17:15 dice: y me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Esta es una referencia a un pasaje anterior de Apocalipsis 17:1 que habla de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Es una imagen de la novia falsificada que tiene dominio sobre muchas personas y naciones. La novia falsificada o la novia falsa. Vamos a ponerlo ahí para que se sepa. El fin de la ramera. Vamos a ver que la ramera, gracias a Dios, tiene su fin. Apocalipsis 17 y 16 luego nos lleva al final de la era o de la edad. Y dice, y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones que ejecuten su propósito, teniendo un propósito común y dando su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Los 10 cuernos están unidos como una sola bestia sobre la cual cabalga o gobierna la ramera, la bestia escarlata. Pero al final Dios hace que las bestias, la bestia o las bestias se vuelvan contra la ramera y coman su carne. Esto se hizo para cumplir la historia profética de Jezabel, quien fue devorada por sus propios perros. Elías profetizó esto en 2 de Reyes 9:10. Y los perros comerán a Jezabel en el territorio de Jezreel, y nadie la enterrará. Territorio de Israel donde estaba la viña, ¿verdad? Cuando se cumplió esta profecía, Jehú, que había sido ungido rey, encontró a Jezabel en 2 de Reyes 9:32 al 36. Entonces levantó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales, es decir, eunucos, lo miraron. Y él dijo: tírenla abajo. Así que la arrojaron al suelo, y parte de su sangre fue rociada sobre la pared, es decir, sobre el muro y sobre los caballos, y él la pisoteó. Cuando entró, comió y bebió, y él dijo: ocúpate ahora de esta maldita mujer y entiérrala, porque es hija de un rey. Y fueron a enterrarla, pero no encontró más de ella
que el cráneo y los pies y las palmas de sus manos. Por eso volvieron y se lo dijeron, y dijo: esta es la palabra de Yahvé, que habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel. Los perros en esta profecía son el equivalente de los 10 cuernos que forman la bestia sobre la cual cabalga la ramera. Cuando termina el tiempo de la persecución de la ramera, los santos obtienen la victoria sobre ella. La corte divina emite un decreto dando el dominio a los santos del Altísimo. Entonces Dios pone en el corazón de los perros que se vuelvan contra la ramera y la coman. Y se la coman. Y eso estamos a punto de verlo. Cualquier día de estos. Comer o devorar, los sucesores de esas 10 naciones, ¿verdad? Son los países de Europa. Comer o devorar es una metáfora hebrea para conquistar. Vemos esto cuando los 10 espías dieron un mal informe en Números 13:32, diciendo: la tierra devora a sus habitantes. Pero Josué respondió en Números 14:9, King James Version: son pan para nosotros, o los comeremos como pan. La pregunta era: ¿quién se comería a quién? Es decir, ¿quién conquistaría y consumiría a quién? Entonces el ángel aclara que los perros o naciones que habían sido seducidos por la gran ramera serían los que la destruirían y la devorarían. Acab y Jezabel habían usurpado la viña de Nabot en Jezreel, que era un tipo del reino, por lo que ambos fueron asesinados en Jezreel. Jezreel significa Dios esparce. Cuando se aplica a Israel significa esparcir semilla para sembrarla en la tierra. Oseas 2:23. Pero cuando se aplica a Jezabel se refiere a esparcir sus huesos cuando cada perro pelea por su parte. Es decir, va a haber naciones que se van a rebelar contra la gran ramera, que a veces es el Deep State, el globalismo, el Estado profundo, y lo van a destruir, ¿verdad? Esta espeluznante escena, por supuesto, es puramente simbólica cuando se trata del cumplimiento real de la profecía en nuestro tiempo. El punto es que el sistema de la ramera será destruido por las naciones y las personas que han sido oprimidas por su dominación. El Señor, vemos que cada vez más está destapando, está levantando las faltas de esta gran ramera del globalismo, y las naciones que están sometidas, sobre todo las naciones de Europa, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, todas estas, pues hay mucha gente en las que ya están despertando y se están dando cuenta, entonces se van a levantar contra el globalismo y la van a destruir, porque esa es la gran ramera, incluida la Iglesia Católica dentro de ella, ¿no? Que es una de las cabezas sometida y a su vez cabalgada por la bestia, o sea, la ramera, la bestia del mar, cabalgada a su vez por la bestia de la tierra, que es lo que se llama Misterio Babilonia. Esta espeluznante escena, por supuesto, es puramente simbólica cuando se trata del cumplimiento real de la profecía en nuestro tiempo. El punto es que el sistema de la ramera será destruido por las naciones y las personas que han sido oprimidas por su dominación. Repetimos, los santos no tendrán que pelear esta batalla, excepto en la guerra espiritual. Dios usará a los incrédulos ciegos para ejecutar justicia sobre la perseguidora. A los incrédulos ciegos que van a despertar, o que están despertando, diría yo. Yo lo pondría aquí esto entre paréntesis, que irán, vamos a poner aquí, despertando, y como esto lo añado yo, no es del profesor del doctor Stephen Jones, pues lo vamos a poner como suelo hacerlo yo, en letra pequeña y con trazo azul, para ejecutar la justicia sobre la perseguidora. La explicación angelical termina en Apocalipsis 17:18 diciendo: y la mujer que has visto es la gran ciudad,
sea la gran ciudad que fue en su día Babilonia, ahora se ha convertido en una gran ciudad, en un sistema mundial, porque aunque no abarca a todo el mundo, como estamos viendo, sino que ahora la mayoría se ha levantado ya y se ha puesto en contra, como China, Rusia, Irán, Irán sí también, la India, los BRIC, etcétera, pues se están levantando, ¿verdad? La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hoy es un sistema mundial que, aunque ya no eso, sin embargo, de momento todavía tienen los chelitos, financieramente dominan, pero por muy poco tiempo, porque ya no pueden sostener más su quiebra económica. La implicación es que los reyes de la tierra son también los perros que se vuelven contra Jezabel y comen su carne. La ciudad ya ha sido identificada anteriormente como Babilonia, y Apocalipsis 16:12 implica que los reyes del oriente son las naciones que Dios ha levantado para derribar el yugo de Babilonia Jezabel. Ya sabe que los reyes del oriente en la actualidad están cumpliendo ese papel profético, son Rusia como Darío de Media y China como Ciro de Persia. Bien, a los santos del Altísimo se les da entonces el mandato de dominio, aunque el ángel no nos dice con precisión cómo sucederá. Es decir, los reyes del Oriente derriban el sistema globalista, por un momento asumen el poder, o digamos la preeminencia, y despojan a la ramera, pero después son los que van a financiar a los santos y la construcción del reino, pues como ya lo hiciera Ciro en su tiempo, en cumplimiento pues del ciclo profético. El patrón principal que tenemos es el de Daniel 6 del 1 al 3, donde Darío el Medo nombra a Daniel jefe de Estado cuando reorganiza el reino en 120 provincias o satrapías, cada uno gobernaba por un sátrapa. Los 120 ya sabe que representa a los santos del Altísimo, a los que se le da la autoridad en el reino que ha de venir, como los 120 en el aposento alto. La séptima copa de vino, derramada sobre Babilonia hacia el final de Apocalipsis 16, profetiza la caída de la ciudad en términos de los terremotos y el granizo. El derrocamiento de la ramera al final de Apocalipsis 17 se basa en la historia profética de Jezabel. Estos relatos no se contradicen entre sí, sino que brindan detalles complementarios. Por lo tanto, de alguna manera, el granizo divino de la verdad, ya vimos que el granizo simbolizaba la verdad, sobre Babilonia, en Apocalipsis 16:21, sugiere que los 10 cuernos de la bestia roja se volverán contra la ramera cuando sepan la verdad acerca de ella, como decíamos antes, cuando sepan, cuando despierten a la verdad. También es importante notar que los santos no son los que comen la carne de la ramera, sino las bestias que ella ha gobernado. Dios usa las naciones para realizar su propósito y ejecutar el juicio decretado por los santos del Altísimo. Es decir, que los santos del Altísimo decretan y los reyes del Oriente ejecutan. Por lo tanto, cuando observamos los acontecimientos internacionales de hoy, no debemos condenar a las naciones por derrocar a la ramera. No debemos condenar a Rusia y a China, que están derrocando a la ramera. Las naciones pueden ser bestiales, pero al final son agentes del juicio divino. Esto pone fin a Apocalipsis 17 con su descripción de la ciudad ramera y su caída. Y ya, pues el próximo día nos adentraremos en el capítulo 9, que es el capítulo, ya con el capítulo 10, que estudiando el capítulo 19 de Apocalipsis, que se titula El ángel de la justicia de la fe. Y bueno, seguimos avanzando. Mañana miércoles, como saben, continuamos con esos escritos destacados de la columna de la derecha del blog, y habíamos empezado a estudiar la controversia de Sion, y pues vamos a ver aquí algunos marcadores que ya los separé aquí para continuar con ese capítulo, que eran precisamente uno que fue puesto como en Foundation for Intercession, mensajeros de Malaquías,
que hablaba de, o sea, que es un muy buen resumen de que es el pleito de Sion. Vamos a continuar hablando de eso, del pleito de Sion, y el día siguiente, Dios mediante, pues veremos el capítulo 2 de otro libro que habla el sueño sionista de Edom, que se cumple en la actualidad dentro del Estado judío, porque ellos fueron absorbidos por la judería. No sé si fue en este estudio de Apocalipsis o en las leyes de la segunda venida. El otro día cometí un error, por si acaso lo voy a mencionar aquí, donde yo decía, en vez de los vencedores de la cebada, hablaba del centeno, en vez de la cebada, y en vez de 100 años antes de Cristo, y después que esto era 100 años antes de 100 años después de Cristo, y no 100 a 200 años antes de Cristo. 100 a 200 años de Cristo fue con el tema de los macabeos, cuando se rebelaron y por 100 años le quitaron el mandato de dominio a los griegos, que por eso hoy se les ha tenido que devolver esos 100 años en la actualidad. Bueno, queridos, pues ha sido un placer de nuevo estar con ustedes, compartir estas preciosas revelaciones de la mano del doctor Stephen Jones. Y nada, pues les bendigo a todos en el nombre del Señor, y oro que el Padre los guarde, los protege y les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, en esta revelación de tabernáculos. Oro para que el Señor derrame sobre todos ustedes la luz más profunda, más nítida, más potente de la Shekinah, del lugar santísimo. Hasta entonces, pásenlo bien.